Buenas tardes. Reiterar el agradecimiento al decano, a Fernando, no solo el agradecimiento sino la comprensión, porque yo todo este tiempo estuve pasando una situación muy difícil vinculada a una operación de mi hijo menor que afortunadamente se resolvió la semana pasada y la verdad que no tenía mucha energía para poner en esta actividad. No lo hago como justificación para la precariedad de mi exposición, simplemente para aprovechar y agradecer a Fernando y a los colegas, a Juan y Juan, como le llamo yo, colegas y amigos. Bueno, yo he elegido este tema porque me parece uno de los temas centrales que sugiere la convocatoria que hace la facultad. Y acá veo una de las consignas sobre el escritorio: la memoria es presente. Justamente la reconstrucción y la problematización de esa memoria amerita un estudio propio de los historiadores, pero en nuestro caso también es necesaria para entender el presente y construir el futuro. Yo creo que no es solamente un ejercicio de arqueología. Y esto no es como dicen algunos por ahí, que hay que cerrar el pasado, hay que cerrar la grieta, la diferencia. No. Esto que hoy llaman grieta, a mí me llama la atención, existió siempre porque es la lucha por las ideas. Es la lucha por las ideas desde lugares de intereses que son contradictorios y son complejos. Los seres humanos tenemos la posibilidad de generar vínculos de cooperación, pero también esos vínculos de cooperación surgen a partir de vínculos de conflicto. Los conflictos están ahí. La tarea del derecho es racionalizar y encauzar esos conflictos, no negarlos y estigmatizarlos a partir de esas frases hechas que ahora se llaman grietas. Si nosotros leemos el famoso Nunca Más, uno de los datos que nos va a llamar la atención es que el 30,2% de los detenidos desaparecidos denunciados en la CONADEP eran obreros y el 17,9% empleados. La categoría obreros empleados responde a otra categorización. Eran trabajadores asalariados. Casi el 50% de los trabajadores de los desaparecidos eran trabajadores asalariados. Y alrededor del 7% fueron secuestrados en los lugares de trabajo. Y la mayoría de esos detenidos desaparecidos eran militantes sindicales, orgánicos o inorgánicos, porque acá también hay que despejar un equívoco, y es que la libertad sindical no se agota solamente en la tarea del sindicato formalmente constituido. Lo sindical es sinónimo de lo colectivo. Cuando un trabajador o una trabajadora actúan en el interés colectivo, lo pueden hacer por dentro o por fuera del sindicato, porque, como señaló Juana Mestoy, lo relevante es lo colectivo, es la construcción del sujeto colectivo y el sujeto colectivo que construye sus herramientas de autotutela. Por las características del momento histórico existente al momento de la salida, de la retirada de la dictadura militar, no fue posible, sobre esto podemos hacer muchas conjeturas, pero no es el objeto de esta exposición, realmente problematizar el rol de las grandes empresas, el rol jugado durante ese proceso. Pero no solamente el rol en la facilitación o no y en la colaboración de los delitos, sino en el modo en que esa participación les aseguró la recomposición de la tasa de ganancia empresaria. Dicho en otros términos, la dictadura no solamente fue un genocidio, sino fue un medio para una reconfiguración socioeconómica. Y para esa reconfiguración socioeconómica era necesario, era indispensable desactivar las comisiones internas de trabajadores, penalizar el derecho de huelga, desaparecer a los trabajadores. No fue una cosa así improvisada.
Lamentablemente, cuando venía para acá me venía a la memoria una desafortunada frase pronunciada por un dirigente político en el año 75, cuando la línea de Piccinini triunfa en la UON de Villa Constitución, marcando un proyecto sindical alternativo al que significaba en ese momento la UON, presidida por Lorenzo Miguel. Ese dirigente hablaba de la guerrilla industrial. Ya en el 75, no nos olvidemos, en el 74 teníamos la AAA y en el 75 se hablaba de la guerrilla industrial. Bueno, en los bandos, en los documentos de las Fuerzas Armadas, esto está todo documentado, se puede leer los legajos en los fundamentos de la reciente sentencia del Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, sobre el caso de los desaparecidos de Ford. Ahí está perfectamente documentado cuál fue el plan pergeñado por la dictadura militar, documentado para llevar adelante la desactivación de la comisión interna de Ford, no solo de la comisión interna, los trabajadores que tenían vínculos con los miembros de la comisión interna. Pues no solamente se milita sindicalmente ejerciendo un cargo formal, sino también están los militantes que no tienen cargo y que son individualizados como sujetos peligrosos o partes de la guerrilla industrial. Por tanto, en ese momento no se debatió la sentencia que dicta la Cámara Federal en la causa 13 del 84 y la sentencia de la Corte, hacen una referencia muy de soslayo, es decir, no está tratada la responsabilidad empresarial. Y esto no es algo novedoso en el mundo. En el Tribunal de Nuremberg, constituido a partir del Estatuto de Nuremberg, que juzga los delitos cometidos por los nazis, dedica una serie de condenas a los empresarios que lucraron durante el nazismo. No solamente lucraron los bancos suizos a través de del hurto, de la apropiación de las joyas, del dinero de los judíos, sino también a través de figuras como el esclavismo sexual, como el esclavismo laboral. Ahora, en este momento, hay un tremendo conflicto, que no empezó ahora, por supuesto, entre Japón y Corea del Sur, vinculado al rol que las fuerzas de ocupación japonesa llevaron adelante en Corea del Sur desde el año 1910 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, reduciendo a la esclavitud sexual a más de 200.000 mujeres, esclavizando trabajadores. En la década del 60, Japón y Corea del Sur habían llegado a un acuerdo de una suerte de reconocimiento patrimonial, pero esto afloró de nuevo. ¿Aflora por qué? Porque hay un movimiento social que presiona. Y esto motivó que hace muy pocos meses la Corte Suprema de Corea del Sur condenara a 2 empresas japonesas, a la Mitsubishi y a una empresa de acero, por los casos de reducción a la esclavitud laboral. Esto motivó casi una ruptura de relaciones diplomáticas entre esos 2 países de Asia que son aliados clave de Estados Unidos en la lucha por la hegemonía en esa zona del mundo. Por tanto, esto no es novedoso. Aquí en la Argentina, recién hace aproximadamente 10, 15 años, que se empezó a debatir la problemática de la responsabilidad empresarial. Y no solamente desde el punto de vista penal, que es mucho más complejo, no es mi disciplina. El punto de vista penal es más problemático porque no hay posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Está el problema de la responsabilidad de las personas humanas y hasta cuál es el nivel de imputación, si son solamente los jerárquicos o quizás empleados que no sean jerárquicos también responden. Esto ha motivado un gran debate. El problema en la jurisprudencia argentina empezó a aflorar, lo señaló Juan Amestoy, ni bien recuperada la democracia en el 10 de diciembre del 83 con los casos Conti con Ford y Troiani con Ford. Miren qué paradójico, ¿no? Conti y Troiani
que fueron, entre comillas, despedidos por Ford. ¿Qué pasó con Conti y Troiani? Ahora esto está probado en la causa Ford en el Tribunal Oral Federal de San Martín. Fueron secuestrados en los lugares de trabajo, trasladados, entre comillas, al quincho que tenía Ford en la planta de General Pacheco. Luego desaparecidos, deambularon por distintas comisarías, de Tigre, de Mayui, de La Plata, algunos estuvieron en Devoto, y terminaron, entre comillas, legalizados por la puesta a disposición del Poder Ejecutivo y finalmente liberados. ¿Qué hizo Ford? Sabiendo, como está probado en la causa Ford, que participó activamente. ¿Por qué? Le suministró los legajos, le brindaba las camionetas, los famosos Ford Falcon, los lugares, toda la logística. Sabiendo eso, le mandaba telegramas intimándolos a que se reintegren bajo apercibimiento de considerados incursos en abandono del trabajo. Pasaron los meses, lo ponen a disposición del PEN y finalmente los despiden invocando el artículo 11 de la regla estatal 21.400 que le daba a las empresas la posibilidad de despedir pasados 3 meses de terminada la puesta a disposición. En Conti con Ford, en una sentencia muy valiente, porque había que tener mucha valentía en ese momento para suscribir esa sentencia, el doctor Capón Filas, a quien homenajeo en este acto, con la adhesión de Fernández Madrid, utilizaron la figura de la dispensa de la prescripción cumplida, el artículo 3980 del viejo Código Civil, según el cual quien sufriera impedimento de hechos, dificultades, y si hubiera cumplido la prescripción, vencido el plazo, podía interponer la demanda dentro de los 3 meses. Entonces, la sala sexta que integraban estos distinguidos ex colegas, porque yo también integré esa cámara, consideraron que recién el trabajador había adquirido la libertad, había cesado ese impedimento el 10 de diciembre del 83. Y Capón Filas, realmente forzando la normativa, porque realmente una interpretación de equidad que uno podría decir muy forzada, interpretó que el reclamo ante el Ministerio de Trabajo era un modo idóneo de interponer el reclamo ante los 3 meses. Lamentablemente esa sentencia fue revocada por la Corte Suprema. La Corte Suprema, con voto de mayoría de Belucio, Caballero y Fait, dice no, la cuestión del 3980 es una cuestión individual, la dictadura militar y el terrorismo de Estado no es una cuestión relevante para considerar un impedimento a la luz del Estado. Vélez Arfield no tuvo en cuenta situaciones, aunque debió haberlas tenido, porque el país en el siglo XIX no se caracterizó por transcurrir su historia pacíficamente, pero no se imaginaba este tipo de situaciones. Sin embargo, Petrarca y Baquer, en una disidencia realmente muy bien fundada, dijeron no, acá hay una situación de impedimento, por lo tanto confirmamos por qué hay dispensa de la prescripción. Esto quedó ahí. Por supuesto, después vinieron la obediencia debida, el punto final, los indultos, hasta que finalmente el juez Cavallo declara la inconstitucionalidad de la obediencia debida ya en el año 2001 y todo lo que vino después, ¿no? La nulidad de la obediencia debida, el punto final, la inconstitucionalidad, la nulidad de los indultos, la constitucionalidad del decreto de nulidad de los indultos, y ahí reaparece el debate. Reaparece el debate y se empiezan a plantear algunos casos. Primero, respecto a la responsabilidad civil del Estado. En los famosos casos Larrabey y Yáñez, y en el caso Villamil, que era un caso de la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata. Me interesa detenerme en el caso Villamil porque ahí, por primera vez, un tribunal de segunda instancia declara que las acciones civiles derivadas del delito de lesa humanidad son imprescriptibles al igual que las acciones penales. ¿Por qué? Porque el hecho base es el mismo, es el delito de lesa humanidad, ¿no? Y no podemos hacer distinción entre uno u otro, porque además, si nosotros hacemos esa distinción, convalidaríamos la impunidad. Si nosotros leemos
toda la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos y la doctrina en ese aspecto, señala que la respuesta frente a los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra o los graves delitos contra los derechos humanos, no solo puede ser penal, también puede y debe ser civil. Porque nosotros tenemos consciente o inconscientemente una formación de que todo el mecanismo sancionador tiene que estar aprehendido por el derecho penal. Y el derecho sanciona en distintas ramas, en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho administrativo. El derecho es un continuo. Y para el derecho internacional de los derechos humanos, si cualquiera de ese continuum falla, es decir, si no hay posibilidad de sanción penal, pero también si no hay posibilidad de sanción civil o laboral, como en este caso, queda consagrada la impunidad. Y el daño queda sin reparar, el hecho ilícito queda impune y se viene abajo toda la arquitectura del derecho internacional de los derechos humanos. La Corte este año, reiterando su doctrina en la Rabel Tellanes, en Villamil revoca la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y aplica el criterio de la Rabel. ¿Y cuál es el criterio de la Corte? Muy sencillo. Hay son dos grandes argumentos. El primero, que no hay norma positiva que establezca la imprescriptibilidad. Después vamos a tratar de contestar este argumento. Y en segundo lugar, que esto es así, porque cuando se reclama una reparación patrimonial, lo que está en juego es una cuestión meramente patrimonial. En cambio, en la sanción penal es una cuestión en la cual está en juego el interés público. Eso es falso, porque también en una reparación patrimonial está en juego el interés de la humanidad, porque son dos formas distintas de reparar. Una se repara mediante la individualización de la persona penalmente responsable y otro se sanciona mediante la imputación de la obligación de pagar una reparación al responsable civil. El hecho es el mismo, hasta tal punto que desde mi perspectiva los dos son derechos irrenunciables. ¿Por qué? Porque está en juego el orden público en ambos casos. Y no solamente el orden público estatal, nacional, sino el orden público imperativo internacional, que es el llamado jus cogens, que nosotros tenemos individualizado en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y en el artículo 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Son las reglas internacionales que todo Estado y toda persona debe respetar, independientemente de que estén comprendidas en un tratado o en un convenio que hubieran o no ratificado. El otro caso que quiero destacar me tuvo a mí como protagonista, ya era un caso laboral, es el famoso caso Ingenieros María Jimena contra Techín, es el caso de Roberto Enrique Ingenieros, desaparecido en la empresa Techín. En ese momento, Dalmine Siderca de Campana. Nos tocó, yo integraba la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, una sentencia reclama a la hija, María Jimena, la reparación lo encuadró en la ley de accidentes de trabajo. El juez de primera instancia dijo que estaba prescripto, considerado prescripto, y llega a la Cámara. Nosotros declaramos la imprescriptibilidad de la acción civil, en este caso de una acción laboral, con varios argumentos, un poco los que señalé recién. La imprescriptibilidad respecto de los hechos acaecidos durante la dictadura la tenemos que fundar en el derecho consuetudinario internacional. ¿Por qué? Porque la Convención Interamericana sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra fue ratificada por la Argentina recién en el año 2003. Recién en el año 97, y adquirió jerarquía constitucional en el 2003. O sea que no estaba formalmente vigente entre el 76 y el 83. Sin embargo, la imprescriptibilidad viene de antes
viene de la Convención de La Haya del año 1907. Remito para eso a los votos de mayoría en los casos Arancibia, Clavel y Simón de la Corte Suprema, el caso Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la saga de sentencias de la Corte Interamericana. El Gómez Lund contra la guerrilla paraguaya, Hellman contra Uruguay, etcétera, etcétera. Llegó luego el expediente siguió tramitando y Techín fue condenado. Llega el asunto a la Corte y la Corte en Ingenieros contra Techín revoca la sentencia y remite a Larrabeiti, Yáñez y a Villamil. Sin embargo, como, digamos, siguiendo a Bobbio y a Gramsci, soy un pesimista de la razón y optimista de la voluntad, sugiero la lectura del voto concurrente de la minoría de Maqueda y Rosati, que es coherente, es consistente con la doctrina que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes de Guerra contra Chile de noviembre del año pasado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del año pasado declaró la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas del delito de lesa humanidad. Era un caso donde Chile se allanó porque la Corte Suprema de Chile cambió la doctrina. En el año 2015 la Corte de Chile, la Corte Suprema de Justicia de Chile, cambió el criterio. Antes decían que eran prescriptibles las acciones civiles, a partir del 2015 dijo que eran imprescriptibles. Por lo tanto, el Estado se allanó y la Corte tomó esto y desarrolló sus argumentos propios. ¿Quién dice que una Corte con esta integración o con una nueva quizás no revisa su criterio y tomando esta doctrina lo cambia y lo ajusta? Ahí vamos a tener un problema. Vamos a tener varios, pero hay un problema fundamental porque la Corte, en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el caso Fontevecchia con D'Amico, dijo, esta Corte, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede dejar sin efecto una sentencia dictada por la propia Corte, lo cual ahí planteó un conflicto que se zanjó de una manera elegante, pero que subsiste sobre todo, y esto ya lo dejo como debate para los especialistas en el derecho internacional y el derecho constitucional, el problema se plantea cuando la Corte Interamericana deja sin efecto una sentencia que condena a un particular. Ustedes saben que la Corte Interamericana solo condena a los estados, pero en Orellano el sujeto pasivo era un particular, en Fontevecchia y D'Amico contra Menem era un particular, y en Ingenieros contra Chile es un particular. El próximo Parlamento va a tener, entre las tantas tareas difíciles de llevar adelante, reglamentar los casos en que la Corte Interamericana deja sin efecto una sentencia que implica una condena a un particular para sustanciar un proceso con el respeto debido al derecho de defensa en juicio del tercero, en este caso particular. Muchas gracias.